Bueno, entonces vamos a tratar de, pues, de tener una sesión, digamos, efectiva para que ustedes pues, puedan estar acá presentes. Traten de desconectarse un ratico. Sí, yo sé que hoy habíamos quedado pues que tratábamos de no estar tan atravesada, pero pues no se nos dio la oportunidad. Entonces vamos a tratar traten de desconectarse un ratico, vamos a estar en estas presentaciones y ya los libero para que se vayan a continuar con sus actividades. Vamos entonces a empezar para que también puedan como desocuparse los que tenían la presentación de hoy. Entonces quedamos hace 8 días que hoy se van a presentar los grupos. Ya voy porque yo tengo memoria de pollo. El grupo A, C y E, ¿cierto? A, C y E, sí señor. O sea, aquí los tengo. El grupo de Alejandro, Juan Felipe, Johnny Alexander y Laura Daniela. Empecemos. Muy buenos días. Hola, doctora, buenos días. Dale, Juan. Bien, doctora. Entonces, la idea es que ustedes hacen su presentación y el resto de los compañeros vamos a participar de, digamos, de la discusión. Vamos a tratar de utilizar solamente 20 minutos en la presentación o menos lo que se gaste el grupo, pero entonces entre 10 y 20 minutos. Y después los demás compañeros, o sea, los que no pertenecen al grupo, van a poder hacer preguntas o cuestionamientos. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Vamos a ver un ejercicio de una propuesta de una cosa que se va a hacer a futuro o que se está haciendo en este momento, pero que tiene algunas discusiones desde la parte ética. Entonces nosotros, los espectadores, el resto de los compañeros, vamos a tratar de hacer preguntas éticas frente a esa situación o preguntas que podríamos hacer eh, que podrían generar, digamos, discusión desde la parte ética o desde la parte bioética. Entonces, espero la participación del resto de los compañeros. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Listo, doctora, muchas gracias. Ay. Bueno, entonces comencemos. Buenos días a todos, buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo A, hacemos parte del tema de Beginning of Life, de, digamos, principios de la vida, se podría decir. Y nuestro subtema para el día de hoy está relacionado con el congelamiento de los óvulos. Nuestro grupo está conformado por Alejandro Mariles, quien les habla, Juan Felipe Calle, Johnny Gualteros y Laura Zúñiga. Así que iniciemos. Juan, no sé si alguien está hablando, yo no estoy escuchando o soy la única que no escucha. No oigo. ¿Alguien oye? Qué pena, doctora. Sí, estaba silenciado. No me había dado cuenta. Estaban hablando solito. Lo siento, Juan. Sí, Dale otra vez. estábamos charlando ahí, doctora. Bueno, gracias por avisarme. Bueno, entonces lo repito. Les decía que buenos días a todos. Buenos días también a la doctora. Nosotros somos el grupo A, que hacemos parte de la temática de Beginning of Life o principios de la vida, se podría decir. En cuanto a nuestro subtema, pues el día de hoy les estaremos hablando un poco de algunas consideraciones bioéticas del congelamiento de los óvulos. Nuestro grupo entonces está conformado por Alejandro Mariles, quien les habla, Juan Felipe Calle, Johnny Gualteros y Laura Zúñiga. Así que podemos empezar. Bueno, comenzando primero con la introducción, tenemos que la congelación de óvulos es una práctica que cada vez es más popular, que tiene como objetivo preservar la fertilidad de las mujeres. Ellas pueden recurrir a este procedimiento por motivos médicos, incluso si necesitan un tratamiento que afecte la fertilidad, como por ejemplo la quimioterapia. También las mujeres que están preocupadas por la disminución de su fertilidad pueden optar por la congelación de óvulos por una variedad de razones sociales, que la principal de ellas es no tener una relación adecuada o estable con alguien, aunque otras circunstancias de la vida pueden influir como la parte económica. Eso también se conoce como congelación social de óvulos. Siguiente, por favor.
Entonces tenemos el ciclo de congelación que durante unos 12 días se administran autoinyecciones de hormonas que estimulan la producción de óvulos en los ovarios con el objetivo de estabilizar el revestimiento del útero, evitar la ovulación cuando normalmente sucedería y estimular los ovarios para que produzcan múltiples folículos grandes que contienen óvulos. Después se realizan las ecografías vaginales que confirman el crecimiento y tamaño de los folículos. Una vez que los folículos son lo suficientemente grandes, se administra una inyección para desencadenar la maduración. Y 36 horas después de esto, se recolectan los óvulos maduros de los folículos bajo sedación. Y los óvulos se procede a congelarlos en nitrógeno líquido. Siguen. Bueno, ya en la parte de descongelar e implantar es cuando una mujer quiere usar sus óvulos, pues se descongelan. Los óvulos que sobreviven a la descongelación se fertilizan mediante una inyección intracitoplasmática de espermatozoides que inyecta los espermatozoides directamente en el óvulo. Si se desarrollan embriones, se transfieren de 1 a 2 a el útero, idealmente alrededor del día 5, con el objetivo de lograr un embarazo y que el nacimiento pues sea exitoso y el niño esté vivo. Bueno, ahora vamos a empezar con un cuestionamiento y este es, pues, ¿quién congela sus óvulos? Bueno, la mayoría de las mujeres en el Reino Unido, que es donde se han hecho la mayoría de los estudios, pues encontramos que son mamás solteras que tienen educación universitaria y además de esto cuentan con un empleo profesional. Siguiente, por favor. Bueno, ahora ustedes se preguntarán por qué las mujeres pues hacen este procedimiento. Y pues según nos muestran algunos estudios del Reino Unido, como ya les mencionaba antes, sugieren que lo hacen por la falta de un socio comprometido, también pueden querer lograr una estabilidad financiera o evitar autoculparse por no tenerlo, en este caso, por no tener un niño. Siguiente. Bueno, con respecto a algunas de las experiencias que algunas mujeres han tenido, podemos decir que algunas lo encuentran como físicamente desagradable, dado que, como mencionaba mi compañero, deben inyectarse pues dosis diarias de hormonas que afectan el estado de ánimo y pues además de esto crean sentimientos de ansiedad generalizada. Esto se puede constatar con los datos disponibles que además de pues, que es físicamente desagradable, muestran que algunas mujeres tienen algunos sentimientos de frustración, dado que las tasas del éxito no están aseguradas en el tratamiento. Y pues sumado a esto, decimos que es un tratamiento que aún está aislado y estigmatizado. También podemos decir que, por otra parte, algunas mujeres han informado que al realizar el tratamiento se pueden sentir empoderadas y, aparte de esto, en control de su futuro reproductivo. Siguiente, por favor. Con respecto a las tasas de éxito del procedimiento, como hay datos limitados sobre los embarazos y los nacidos vivos, dado que un pequeño número de mujeres han congelado sus óvulos y un pequeño porcentaje de ellas han vuelto a usarlos. También se ha mencionado que las clínicas no proporcionan un fácil acceso a los datos disponibles, lo que las mujeres que están interesadas deben recurrir a los medios de comunicación en busca de información. También hay que mencionar que no todos los huevos que se congelan sobreviven a la descongelación, y eso depende en gran medida depende en gran medida pues, de la mujer, que en este caso sería adecuado que fuera menor de 35 años, pero en mayor medida las que quieren hacer el procedimiento se encuentran en un promedio de 38 años.
Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los riesgos, encontramos de dos tipos. En primera medida, unos riesgos físicos y, como segunda, unos riesgos psicológicos. En cuanto a los riesgos físicos, nos encontramos que incluyen al síndrome de hiperestimulación ovárica y además de esto, complicaciones en la extracción de los óvulos. Y en cuanto a los riesgos psicológicos, incluyen angustia emocional en determinado caso que el tratamiento no funcionara. Bueno, en las implicaciones éticas está la poca información. Las mujeres de este caso decían que era muy difícil acceder como a una información completa y se hablaba muy poco de los riesgos que puede tener este procedimiento en la mujer, como los riesgos por la estimulación y punción ovárica, y tampoco hay datos precisos sobre la frecuencia con la que ocurren casos de hiperestimulación ovárica y no se conocen los efectos que pueda tener el uso de hormonas a largo plazo. La publicidad pues describe este tratamiento como un método seguro contra la pérdida de fertilidad relacionada con la edad y entonces genera una falsa confianza en las mujeres porque todavía faltaría un largo proceso hasta tener un bebé, ya que pueden haber fallas en el descongelamiento, la fecundación e implantación y en el desarrollo del embrión y muchas veces pues esto, aunque digan que se los expliquen, ellas dicen que no sienten que les han explicado bien esto. En acceso desigual, la maternidad es postergada por razones profesionales, económicas o socioeconómicas. Y pues muchas personas que se someten a este tratamiento son personas que ya son profesionales, de clase media o alta, y pues el tratamiento solo está limitado para las personas que lo pueden pagar o adquirir deudas para acceder a él. Entonces, por esto dicen que es desigual. Y en beneficio laboral, es usado como beneficio laboral, ya que muchas empresas como Facebook y otras como que les dan este incentivo a las mujeres para que no tengan hijos jóvenes y retrasen la maternidad para que muestren compromiso con su carrera. Esto es algo que no le pasa a los hombres. Y generalmente cuando dan estos beneficios son a trabajadores con salarios altos. A los trabajadores, a las trabajadoras de bajos salarios no se les da este beneficio. Siguiente. En implicaciones sociales está la equidad entre el sexo femenino y masculino, ya que la fertilidad de los hombres no disminuye con la edad y pues la de las mujeres sí, entonces ahí sienten como que hay una equidad. Se sienten estigmatizadas porque hay como una preocupación social por el aumento de la maternidad anciana y esta preocupación no se da con la paternidad. Entonces ahí está como el rol que cargamos las mujeres siempre, de que tenemos que ser las que cuidamos siempre a los hijos todo el tiempo. También en el artículo, en el caso mencionaban como que cuando las mujeres accedían a ese tratamiento sin pareja, ellas decían que se sentían aisladas y estigmatizadas. También sufren estigmatización por parte de la Iglesia Católica, ya que ella categoriza estas técnicas, las técnicas reproductivas distintas a la relación sexual como inmorales. Y otro problema que hay es que hacen ver este problema como individual y biológico, como culpa, como si toda la culpa fuera de la mujer, cuando en realidad es como un problema social. Y otra de las implicaciones eran las emociones positivas, ya que las mujeres referían sentirse empoderadas y aliviadas de poder tener control sobre su futuro reproductivo. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces continuamos profundizando un poco en estos aspectos bioéticos, iniciando por el consentimiento informado. Para estas clínicas prestadoras de este servicio, lo que la ley les exige es que se informe a las mujeres pues, que planean o están averiguando sobre el procedimiento, por ejemplo, las tasas de éxito que ellos tienen en cuanto a la preservación de los óvulos y asimismo en cuanto a la futura fecundación. También se exige pues que se informe la experiencia específica que otras mujeres han tenido con este centro, los resultados que ellas han experimentado, el trato que se les ha dado, pues como digo, sus propios resultados al final del camino, que el final del camino en este caso sería pues la reimplantación de los óvulos para su fecundación. Las tasas de los nacidos vivos, como les decía anteriormente, pues al conocer la efectividad de este mismo centro, pues es fundamental. Como lo explicaba Laura anteriormente, pues este procedimiento requiere una inversión económica considerable y para una mujer, pues en ciertas ocasiones representa todas sus esperanzas de fecundación futura. Entonces, si no se tiene realmente este conocimiento, una mujer puede tristemente tomar una decisión a ciegas que podría conllevar una decepción muy grande. Y también se exige que se informe todo lo necesario con respecto al procedimiento, respecto a en lo que consiste, respecto a posibles complicaciones, respecto a todas estas situaciones inherentes a la realización de la congelación de los óvulos previo a que se haga ese mismo procedimiento. Sin embargo, la realidad muestra que las mujeres pues informan dificultades para acceder a estos datos, para navegarlos, para procesarlos, para digerirlos, y esto lleva a una toma de decisiones que muchas veces no está sustentada sobre suficientes argumentos o que se hace con incertidumbre y más bien con esperanza y no con datos. Esto realmente pues evidentemente nos deja un sinsabor de boca porque como decía, esta es una decisión importante para la vida de una mujer. En cuanto a las motivaciones que vimos anteriormente, pues tenemos claro que tomar la decisión de congelar los óvulos no es algo que se hace a la ligera, sino que en ella se guardan esperanzas y planes futuros, así como esperanzas y planes presentes. Así que el hecho de que las mujeres muchas veces deban tomar esta decisión sin conocer todos los datos, pues genera cuestiones bioéticas de se está haciendo lo correcto, el manejo que se le está dando a la información, el manejo que se le está dando, digamos que incluso a la venta de los servicios, pues sí es el correcto. Continuemos entonces con el qué sucede con los óvulos sin utilizar. Bueno, resulta que es que entonces la congelación de estos óvulos no ha existido por mucho tiempo, se podría decir que es relativamente nuevo. Así que bajo esta perspectiva existe todavía mucha incertidumbre sobre el uso y sobre la tasa de efectividad de fecundación que van a tener estos óvulos al ser descongelados en los años posteriores. Eh, e incluso al realizarse, como digo que hoy en día hay tanta incertidumbre, pues muchas mujeres cuando se lo están realizando lo hacen más como un por si acaso que con la intención real de en el futuro utilizarlos. Esto lleva a que muchos de esos óvulos que se han congelado en un futuro no se les dé uso y terminen pues digamos en su desperdicio. Las razones para esto pues son muchas, pueden ser sociales, pueden ser laborales, pueden ser de otro tipo, en muchos casos por ejemplo ya una mujer pues tiene antecedentes de dificultad en cuanto a la gestación por ejemplo, o fecundación o fertilidad y, y se tiene como esperanza pues el congelar los óvulos, pero realmente pues con el paso del tiempo una mujer puede desanimarse, pues si por ejemplo se tiene la esperanza de una relación estable a futuro, es posible que esta relación no llegue. Como lo veremos más adelante, pues en un sentido laboral se ejercen ciertas presiones que pueden también conllevar con la decisión de que una mujer después de haber pues digamos alcanzado sus objetivos laborales decida que ya no siente una necesidad de maternidad y por esto mismo pues que no se le dé uso a los óvulos que anteriormente se habían congelado. Entonces, como lo tenemos a la derecha, mujeres puede que no quieran iniciar paternidad sin pareja comprometida, hay algunas que prefieren la concepción natural, como lo hablaremos al final, o también están los casos de mujeres que logran concebir
pues sin necesidad de que se utilicen los óvulos que habían congelado. Puede ser que hayan conseguido pareja en ese tiempo y que terminen recurriendo por concepción natural. Entonces, por ello, para evitar estos desperdicios, estos costes adicionales y estos mismos, digamos, complicaciones a las que se le pone a una mujer, pues es también responsabilidad de las clínicas informar a las mujeres del futuro uso de sus óvulos y asegurarse de que la paciente pues realmente tenga un plan a futuro para estos y que, una vez más, como lo decíamos anteriormente, su decisión esté fundamentada en datos y hechos. Analicemos entonces ahora un punto pues que yo diría que estaría a discutir sobre si puede ser positivo o negativo, y es el impacto que tiene sobre la vida laboral de las mujeres. Muchos lo llaman un igualador de género. ¿Por qué un igualador de género? Porque permite a las mujeres una toma de decisión un poco más prolongada sobre el momento en el que deciden recurrir a la gestación, el momento en el que por fin están de acuerdo con la decisión de maternidad. Entonces, en ese sentido, pues digamos que se puede considerar como un igualador de género. Sin embargo, por otro lado, tenemos que esto puede generar un retraso intencional de la maternidad para mostrar un compromiso con su carrera, por ejemplo, al empleador, y esto no se le exige a los varones de esta manera. Así que aunque puede parecer un igualador de género, también hay que considerar si realmente lo está haciendo o si simplemente está poniendo al empleador desde una posición casi que de exigencia sobre el retraso de la maternidad de la mujer, bajo la excusa de que tiene alternativas, pues como lo es en este caso la congelación de óvulos. Porque vemos que las mujeres consideran que esto tiene un efecto positivo sobre sus salarios. El hecho de que, pues por ejemplo, para muchos empleadores el salario de la mujer se ve comprometido porque consideran que la inminencia de maternidad puede generar que la mujer tenga que dejar sus labores, que tenga que ausentarse y pues que se le tenga incluso que dar la licencia de maternidad, y por eso en algunas ocasiones pues los empleadores tal vez tienen un poco más de recelo a la hora, por ejemplo, de dar aumentos o de dar promociones laborales a las mujeres por este motivo. Entonces, si lo vemos desde esa forma, el hecho de que la mujer pueda tener hasta cierto punto un poco más de confianza en que su edad reproductiva se podría ver extendida por la congelación de los óvulos, pues esto puede tener un efecto positivo sobre su salario porque se da una certeza de en el presente no se va a embarazar. Entonces, a pesar de que pues evidentemente es muy injusto, puede eso ser benéfico para la mujer. Hay quienes lo consideran un soborno por los mejores años de la vida de la mujer. Lo pongo entre comillas porque pues eso sí es, digamos, es un dato subjetivo que a pesar de que aparecía citado en el caso, pues de todas formas hay que tener claro que esas son percepciones que ellos recolectaron de mujeres que han estado en esa situación. Entonces se considera un soborno por los mejores años de la vida. ¿A qué nos referimos con esto? Soborno por los mejores años de la vida de la mujer es, digamos, como una especie de pago por intercambio de lo que normalmente se considera la edad, digamos, más apropiada para la reproducción, y con el congelamiento de los óvulos se puede este periodo extender a uno un poco más sosegado, a uno en el que tal vez pues ya la mujer por resultados propios del envejecimiento ya no, tal vez no tiene la misma energía y ya no, pues digamos, su vida laboral o su carrera no se vería afectada tan fuertemente. Pues incluso este tipo de decisiones las vemos en países desarrollados en los que la proporción de natalidad es inversamente proporcional con el estudio y las aspiraciones laborales. Es decir, entre más una mujer desea estudiar, es menor la probabilidad de que lleve a cabo una gestación. Sin embargo, también tenemos que este beneficio es improbable que se extienda a trabajadoras pues con salarios inferiores. Y entonces pues esto nos lleva a una conclusión, y es que el principal esfuerzo, independientemente de si se considera ético o no que las mujeres pues congelen sus óvulos por motivos laborales, el principal esfuerzo debería ser hacia que los empleadores generen un ambiente un poco más propicio y amigable para la familia, para las mujeres, para la gestación, que esto no sea motivos de discriminación, porque realmente el hecho de que una mujer no pueda tener el mismo salario o no pueda tener las mismas posibilidades de ascenso simplemente por el hecho de algo tan natural como que puede quedar en embarazo es discriminación,
Entonces, más bien el principal esfuerzo, digamos, de los estados, de los privados, de las empresas en general, debería ser hacia este ambiente de igualdad y pues, amigable con las familias. Para que métodos como el que estamos viendo en este caso, sea más bien un método secundario, sea un refuerzo. Sea decir, yo voy a tener mis óvulos congelados en caso de que, como lo vimos anteriormente, no tenga en este momento la pareja estable, bueno, todos los factores, pero que realmente no sea por una presión ejercida por el empleador hacia los empleados o una presión social de decir que si la mujer se embaraza pues se compromete el desarrollo de su carrera, sino que más bien sea una decisión personal sin tener que estar considerando en estos generadores de discriminación. Entonces continuábamos hablando del acceso desigual, lo vimos anteriormente pues Laura nos explicó un poco al respecto y en la diapositiva anterior. Y es que el acceso a la congelación de óvulos en el presente solamente es para quienes pueden pagarlo, es decir, clase media o alta, con una educación significativa y en ocupaciones profesionales. El costo de la congelación del óvulo pues realmente no es algo superfluo, no es algo pues digamos que se pueda ignorar y esto pues pone en cierta desventaja, en una desventaja considerable se podría decir, a las personas que no tienen tal vez el dinero a acceder a ello porque solamente les quedan dos opciones: o se abstienen del tratamiento o tienen que recurrir a deudas. Entonces esto puede terminar siendo contraproducente y bien habiendo visto la estadística de que no todas las mujeres y que de hecho una parte considerable de las mujeres que recurren a este procedimiento en un futuro no utilizan los óvulos congelados, pues para muchas de las mujeres que no tienen acceso a este procedimiento no vale la pena siquiera intentarlo. Entonces, si se está tratando con esto de que se ponga una herramienta al alcance de las mujeres que permita que tengan un poder mayor sobre las decisiones relacionadas con su vida reproductiva, entonces digamos que el precio sigue siendo una barrera muy grande, porque significa que puede decidir sobre su vida reproductiva hasta cierto punto si tiene el dinero suficiente para pagarlo. Además esto también genera una cuestión, y es, si uno de los principales beneficios de poder decidir sobre su edad reproductiva es el avanzar en su carrera y tal vez poder estabilizarse económicamente, pues tener una estabilidad económica, ¿por qué debería ser un requisito? Es un poco paradójico. Entonces ahí les dejamos esa cuestión. Tenemos pues los temas relacionados con disminución de la fertilidad, pero más bien digamos es sobre cómo la disminución de la fertilidad pues afecta la percepción que muchas mujeres pueden tener de sí misma y la forma en la que eso se relaciona con este procedimiento. Entonces hablemos de cómo se relaciona con la comercialización del procedimiento de congelamiento de óvulos. Y es que muchas personas ven esto como engaños, como falsas esperanzas, puesto que a las mujeres se les hacen promesas sobre sus capacidades reproductivas y en muchas ocasiones pues realmente ya pueden ser consideradas inviables, que se puede dar promesas sobre que el óvulo va a estar en las condiciones apropiadas cuando todavía no hay suficiente información para estar seguros de que la tasa, digamos, de éxito es lo suficiente como para hacer estas promesas. Y esto, en conjunción con lo que veíamos anteriormente de la falta de información, realmente puede llevar a que las mujeres hagan decisiones basadas en casi que mentiras, en esperanzas que realmente no están sedimentadas sobre datos. Por otro lado, otras personas consideran que las mujeres están en la capacidad de tomar estas decisiones, pero con la información adecuada. Información que, como vimos anteriormente, no se les presta o que cuando se les presta es muy difícil de comprender, difícil de digerir y que en muchas ocasiones mujeres consideran que se siente antes como una vulneración, digamos, de este mismo derecho que ellas tienen de comprenderlo. Porque si uno lo piensa, si están obligados pues estos prestadores de este servicio a hacer un informe completo a las mujeres de todos los puntos que vimos anteriormente, pues entonces lo mínimo es que estos puntos sean comprensibles y no con un lenguaje científico. Así que pues pueden sentirse vulneradas en ese derecho y como no se tiene acceso a la información,
pues las decisiones que se están haciendo, como decimos, no están bien fundamentadas. Ahora, ¿qué pasa si vemos esto ya no como un producto, no como un servicio, sino como algo medicalizado? Esto puede llevar a una concepción, pues, incluso podría decir errónea, de que los cuerpos de las mujeres cuando están en envejecimiento, eso es un problema, eso es un daño y que requiere una solución. Esa falsa concepción pues tiene un impacto social y un impacto emocional sobre la vida de las mujeres que realmente es muy negativo. Porque también con esto se ejerce presión para que las mujeres tengan que asegurar su maternidad futura, aun si en este momento no tienen deseos de ser madres, aun si no tienen pues las capacidades o realmente pues como digo el mismo deseo de ser madres en un futuro, pues el hecho de decir, ay, bueno, pero es que me toca, qué tal que cambie de opinión, es una presión sobre las mujeres. Entonces es importante tener en cuenta cómo afecta la comercialización y cómo afecta o afectaría si se medicaliza este procedimiento. Bueno, hablemos un poco de las conclusiones que nos deja todo esto. Y es que la falta de los datos significa que hay una imagen incompleta en las tasas de éxito, en las motivaciones para la congelación y en los relatos de las experiencias de los congeladores de huevos. Pues digamos de huevos, pero en este caso pues queremos decir óvulos. Qué pena, hay un problema de traducción. Eh, en cuanto a los límites del almacenamiento, como lo veíamos anteriormente, realmente no hay mucha claridad. Entonces, al no haber suficientes argumentos sobre hasta dónde va el límite del almacenamiento de estos óvulos congelados, pues tampoco se está teniendo, digamos, una responsabilidad completa sobre el éxito futuro pues de una gestación gracias a estos óvulos. La forma en que se presenta y se comercializa es potencialmente preocupante y debe ser objeto de mayor atención. Como lo veíamos anteriormente, pues uno, se está comercializando bajo desinformación, bajo falsas promesas, bajo unas estrategias de marketing que pueden ser moralmente cuestionables y bajo muchas veces decisiones de presión social, laboral o presión bajo la desinformación misma que hay. Y bueno, en este artículo concluyen que si más empresas en el Reino Unido comienzan a favorecer la congelación de los óvulos como un beneficio laboral, las experiencias de las mujeres deberían ser un foco de investigación. Es decir, con experiencias de mujeres se refieren, por ejemplo, a el desarrollo de su vida laboral, porque si se está haciendo pues con esa esperanza, cómo se desarrollan laboralmente, cómo se desarrollan emocionalmente. Queda una faltante si las mujeres, su motivo para aplazar la maternidad es únicamente laboral, se tiene que considerar si estos lo están haciendo por realmente porque es su anhelo, por como lo decíamos anteriormente, presión laboral, porque es que si no avanzo laboralmente en estas edades es improbable que lo hagan en edades mayores. Y en Europa, por ejemplo, sí se ven ese tipo de estadísticas, que los principales ascensos se dan en las edades entre los 25 y 35 más o menos de 40 años, y ahí digamos la velocidad de ascenso suele disminuir un poco, sobre todo en puestos profesionales o ejecutivos. Así que pues es importante tener en cuenta cómo afecta esto a su vida social, a su vida emocional, a su vida laboral. Y bueno, les agradecemos mucho por su atención. Si Excelente, muchas gracias. Sí, vamos a abrir entonces el espacio a preguntas. ¿Quiénes quieren participar? ¿Qué les pareció el tema? ¿Tienen alguna pregunta referente como a la parte ética de todos los aspectos que tocaron en el grupo? Porque tocaron varios aspectos, desde la parte social, desde la parte cultural, desde la parte biológica. Entonces, abramos la discusión, 2 o 3 intervenciones. Doctora, Lenny está levantando la mano. Está silenciada, doctora. Sí, Lenny estaba hablando sola también. Lenny, Melissa. Dale. Bueno, buenos días. Primero que todo, muy buena la exposición. Es un tema muy interesante. De hecho, hace un tiempo cuando fui a mi consulta de ginecología, porque pues yo soy una paciente que tiene síndrome de ovarios poliquísticos, el doctor me hizo la recomendación, lo cual se me hizo muy chistoso porque él me dijo como desde ya tiene que poner a guardar sus óvulos para poder tener hijos más adelante, porque de pronto se le puede llegar a complicar un poco. Entonces, me parece que más que una pregunta, es como un aporte, es como realmente un tema que tiene que ser un poco más normalizado,
porque es algo que sí tenemos como un pequeño contra las mujeres, que es el contra biológico, que nosotras sí se nos acaban los óvulos, que ya después de cierta edad las mujeres no pueden pensar en tener planes de tener fertilidad o cosas así. Entonces, pues es algo que se me hace como muy, muy cool, muy interesante, pero muy poco tratado con respecto a la normalidad. Se ve muy, muy tabú todavía. Y pues, no sé, me pareció interesante. Gracias por la revisión. Realmente se pudo aprender bastante del tema con ella. Muchas gracias, Melissa. Evidentemente, y mira que tu ejemplo es importantísimo porque eso atraviesa muchas cosas de la esfera social y de la esfera biológica. Evidentemente, cualquier mujer eh, que tiene, digamos, esa necesidad, pues tendría que tener el acceso. Pero vamos a lo que nos mencionó el grupo, que es que no todo el mundo tiene el acceso o cuando te plantean, pues te plantean que es una opción, pero ¿y quién me va a financiar esa opción? ¿Y cuánto me va a costar? ¿Y cuánto tiempo voy a poder tener mis óvulos allá congelados? Y eso me va a generar un costo. Cuánto me va a costar después descongelarlos y que me los implanten, y esa implantación va a ser efectiva o no. Hay una cantidad de cosas que van hacia allá a futuro que no se podrían garantizar en este punto, y por eso digamos que, como nos decía el grupo, son cuestiones que vienen siendo como problemáticas. Y la parte cultural, miren lo importante que es reflexionar sobre digamos, culturalmente el objetivo de las mujeres es la maternidad, aunque ya todos sabemos que no, que las mujeres pueden elegir, que pueden hacer esto y lo otro, que su trabajo también es importante. Pareciera que la maternidad sigue siendo como un objetivo fundamental de las mujeres, y por lo tanto siempre se plantea como es que usted tiene que ser mamá en algún momento de su vida, y no necesariamente todas las mujeres tienen dentro de su futuro, de su pensamiento hacia el futuro, la maternidad incluida. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque pues viene siendo más bien también una presión cultural, es que no, es que como así que no vas a ser mamá, y eso también afecta, digamos, a las mujeres que finalmente a veces ni siquiera se han cuestionado sobre eso o no tienen la necesidad, pero culturalmente se les está presionando para que cuiden, digamos, su maternidad cuando realmente no, de pronto no la quieren desarrollar. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, entonces finalmente yo quería hacer como énfasis en que, mira lo que estaban diciendo al final, es muy importante hacer investigación, pero no solamente aquí me quedó el tiempo, no solamente hacer investigación sobre, digamos, la parte orgánica, si los óvulos sirven, si no sirven, si se pueden implantar o no, sino sobre las mujeres que han tenido acceso a estas medidas y si han sido satisfactorias y si se pueden hacer, si no se pueden hacer. Es decir, la investigación que nosotros tenemos en la cabeza es una investigación muy, muy básica, o sea, muy orgánica, muy de investigación en ciencia básica, quiero decir, pero hay investigación social, investigación cultural, que es importante introducir porque ya estamos muy bien digamos, en la evidencia frente a la parte científica de ciencia básica, pero no tenemos evidencia frente a la parte social, frente a la aplicación de muchas medidas, frente a cómo se recibe por la población, y eso es importante, que tengamos en cuenta que la investigación también es necesaria en esas áreas y que de pronto se nos olvida que eso también es importante, es útil y que nos serviría pues para generar datos interesantes frente a estas medidas que se están tomando o que se piensan tomar a futuro. Frente a la parte de lo que nos contaba el grupo, de los beneficios y de los incentivos que se le dan a las mujeres que tienen altos cargos, es muy importante tener en cuenta digamos, ¿se acuerdan cuando veíamos sobre los principios en investigación y veíamos también que se necesita una justa distribución también
de los recursos para todos, ¿cierto? Entonces la idea sería que todas las mujeres tuvieran acceso, no solamente unas, y que si, digamos que ese acceso se tiene que garantizar para la población en general, si nos vamos a casar con que esa es una forma de tener unas mujeres con una productividad mayor durante más tiempo, ¿cierto? Entonces, si como sociedad nos vamos a comprometer a eso, entonces nos tenemos que comprometer a que se lo vamos a dar para acceso a todas, no a quienes quieren, a quienes tienen más dinero o a quienes trabajan en ciertas empresas bajo ciertas características. Sin embargo, también hay que mirar que esa parte social que genera también un falso dilema entre o eres mamá o eres exitosa en tu trabajo, y no necesariamente es lo uno o lo otro. Muchas empresas también se han jugado, digamos, el pensamiento diciendo, no es que o usted es exitosa acá o es exitosa acá, sino que podemos conciliar ambas, digamos, facetas de la vida de las mujeres y de los hombres. Porque ¿qué pasa con los hombres también? Entonces dicen, no, es que usted es un hombre exitoso, pero entonces la familia olvidada por completo. Y eso también hace parte de nuestro chip cultural. Entonces las mamás son las que cuidan de los hijos y los papás son los que trabajan y son exitosos en su trabajo. Y no necesariamente debería ser de ese modo. Hay países en donde se amplía un poquito más y se le da más un rol y un cuidado también a la paternidad, y se permiten licencias de paternidad mucho más amplias. David, tú no sé si querías decir algo sobre eso que te emocionaste. No, doctora, pues precisamente pues quería mencionar este tema de las licencias de paternidad, que pues bueno, o sea, yo creo que si buscamos una igualdad y queremos pues que este tema de paternidad barra maternidad pues sea equitativo, creo que lo más importante sería eso, ¿no? Pues no tener unas licencias de paternidad que son una semana y una licencia de maternidad que va por muchísimo más tiempo, o sea, porque Exactamente. pues primero es desigual para el hombre porque el hombre tiene también la necesidad de estar con su hijo, de cuidarlo, ¿no? De estar en esos primeros pasos de su hijo. Y segundo, pues hablando del tema del ámbito laboral, eso incluso, pues creo yo, quitaría un poco la desigualdad en cuanto a contratación y decir es que no, es que contrato más fácil a un hombre porque es que pues este no se embaraza, tiene Exacto. más tiempo de trabajo. Pero si les damos la licencia de paternidad y maternidad al mismo tiempo, pues esto Sería ayudaría igual. a que, pues, o sea, sería lo mismo. Si él también se embaraza, pues que... Exactamente. Y entonces no quitamos ese, como decía, ese falso dilema entre o eres mamá o eres exitosa, sino que no, pues es que la maternidad hace parte y la paternidad hacen parte de la vida de las personas. Y los trabajos deberían incluir a las personas, no es que uno se convierta en una máquina laboral, porque como lo mencionaban en el grupo, entonces digamos que existe este modelo en el que tú solo trabajas y el resto, y vives después de que has tenido todo el éxito, ahí sí te preocupas por la vida, o sea, por allá a los 50, y por eso entonces uno tiene que ser mamá a los 50, porque por allá es cuando ya está en declive, entonces no le queda más sino más remedio que ser mamá. Entonces, esa concepción, digámoslo así, o papá, esa concepción, digamos, de que la vida está organizada en ese sentido, pues no necesariamente es la ideal, no necesariamente es lo que toda la gente quiere, y no necesariamente las empresas deberían como promover esa única forma de, sino que podríamos hacerlo. En países europeos, por ejemplo, en Dinamarca, en Alemania, las licencias de maternidad y paternidad son de 1 año y se distribuyen entre la mitad para la mamá y la mitad para el papá. ¿Eso qué quiere decir? Que le estamos diciendo a los papás, venga, es que esto también es responsabilidad suya. La maternidad no es solo de las mamás, sino también de los papás, y los cuidados, los niños y todo eso también es importante. Entonces, al principio lo decían en el grupo, esto es ponerle la carga solamente a las mujeres porque son ellas las que tienen los óvulos y porque son ellas las que cargan a los bebés, y no necesariamente debería ser así. Y digamos que estas medidas lo reafirman, que es lo que no deberíamos hacer, reafirmar cosas que ya estamos intentando desligar por otros medios en la parte social y en la parte cultural. Y finalmente lo último que voy a decir, porque entonces me robo mucho tiempo de la otra presentación, si quieren van organizando la presentación, es que también el no tener seguridad de qué vamos a hacer cuando la mujer mayor, adulta,
después diga, bueno, sí, yo ya quiero ser mamá, entonces vamos a implantar, pero mi útero ya no me sirve porque yo ya soy mayor, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, esto abre la posibilidad de lo que se conocen como las maternidades subrogadas o o el alquiler de vientres, que también es toda una polémica frente a qué hacemos con esas mujeres que empiezan a decir, bueno, sí, yo tengo un montón de óvulos, pero yo los implanto en un montón de mujeres, les pago para que sean mamás de mis hijos o para que tengan la gestación de mis hijos, y eso también genera desigualdades, desigualdad de acceso, una carga para las mujeres que vienen a prestar sus vientres, bueno, una cantidad de cosas que son muy interesantes también de introducir ahí en la discusión. Muy bien la presentación, me parece que abordaron muy bien el tema, los aspectos éticos pues estuvieron ahí mencionados, y me parece además que los temas son súper interesantes y que nos generan muchas preguntas y muchas cosas para discutir, que ojalá después cuando nos sigamos viendo los podamos discutir más ampliamente. Bueno, entonces dejo el paso al siguiente grupo. Bueno, entonces nosotros escogimos hablar un poco sobre la congelación crónica luego de la muerte porque leímos un poco sobre el tema y nos pareció como muy interesante. Entonces, primero la vamos a definir. La congelación crónica luego de la muerte, entonces crónica significa frío o helado, y es como la preservación de seres vivos a bajas temperaturas, que esto es lo que vamos a llamar ya criopreservación. Y lo hacen es cuando ya la medicina actual no puede hacer como nada por estas personas. Entonces los van a conservar hasta que hayan como nuevas formas de tratarlos médicamente y poderlos revivir. Las personas que se imparten como esta investigación, ya sean ingenieros, investigadores, médicos, no hablan tanto como de cadáveres ni de cómo resucitar, sino que ellos dicen que la criopreservación aspira a reanimar pacientes. Es decir, que estos cuerpos sean descongelados cuando se haya encontrado una cura a la enfermedad que causó su muerte. Ellos toman mucho de ejemplo enfermedades destructivas como lo es el cáncer, que tiene tanta incidencia, y dicen que en unos años se va a encontrar una cura y entonces se van a poder como descongelar a estas personas y seguir como con la vida. Bueno, en cuanto al procedimiento esto se debe realizar como 1 minuto o 2 después, o sea, inmediatamente después de que el corazón haya dejado de latir. Y ya ahí luego el cuerpo va a ser conectado a un respirador cardiopulmonar para evitar la muerte pues de las células del cerebro, que son como el objetivo de la congelación crónica. Y entonces cuando cuando la temperatura alcanza 10 grados, la sangre va a ser sustituida por un líquido anticoagulante, y luego de esto se introduce como el cuerpo en un depósito de nitrógeno líquido que va a tener 196 grados bajo cero. Bueno, la crónica, el fundamento de ella es que depende mucho de la creencia de que un cuerpo congelado no ha sufrido la muerte teórica de la información. ¿Esto qué quiere decir? Ellos dicen que si no se destruye el tejido cerebral, hay forma de recuperar como la información que había ahí. Sin embargo, eso se pone como mucho en duda, por lo que no se sabe si se va a poder recuperar la personalidad. O sea, en un medio físico va a ser como mucho más difícil. Bueno, en cuanto a los objetivos, tenemos que evitar la muerte permanente y por su fundamento sería entonces preservar el cerebro. Entonces, esto va a ser como suficiente para prevenir la muerte teórica de la información hasta que sea posible repararla en el futuro. Manteniendo, bueno, siempre y cuando sí, manteniendo la viabilidad y función de las células a bajas temperaturas, que como les decía es más o menos entre 196 grados, que es el punto de ebullición del nitrógeno. Sin embargo, el problema como de la crónica no es congelarlos, sino el proceso de descongelamiento, ya que ahí es donde puede haber lesión celular. Bueno, yo les voy a contar un poquito sobre la historia, los medios actuales y los casos reportados o registrados. Entonces, en cuanto a la historia, en 1773, Benjamin Franklin insinuó en una carta que podría ser posible conservar la vida humana en estado suspendido durante siglos.
Sin embargo, la era moderna de la criónica no surgió hasta 1962, cuando el profesor de física Robert Ettinger de la Universidad de Michigan propuso un libro que fue The Prospect of Immortality, donde decía que la congelación de personas sería un modo de llegar hasta las futuras tecnologías médicas. Aunque congelar a una persona parezca mortal, Ettinger dice que lo que hoy puede parecer mortal, mañana puede ser reversible. Y aplica el mismo argumento al proceso de morir, diciendo pues que los primeros estadios de la muerte clínica pueden ser reversibles en el futuro. Combinando estas dos ideas es donde va a surgir que la congelación de personas recientemente fallecidas podría ser un modo de salvar las vidas. Actualmente existen 3 empresas que prestan el servicio de la criopreservación. En 1972 se fundó la Alcor Society for Solid State Hypothermia, cuyo primer paciente fue neuropreservado en 1976. Y en ese mismo año se constituyó el Cryonics Institute, que criopreservó a su primera paciente en 1977. Y en el 2005 se fundó CryoRus, cuya paciente pues preservada también fue en ese mismo año. Y más de 100 personas han sido como criopreservadas desde el primer caso en 1967, solamente como por una de estas empresas que es Cryonics Society of California. Y más de 1,000 personas han hecho arreglos legales y financieros para poder ser criopreservados. Algunas de estas personas han sido criopreservadas manteniendo la integridad del cuerpo entero, mientras que en otros casos solamente se ha criopreservado el cerebro, que es a lo que se le llama neuropreservación. Pese a que la criónica se practica desde hace unas décadas, en realidad solo Estados Unidos y Rusia tienen pequeñas instalaciones de almacenamiento, solamente hay en esos 2 lugares en el mundo. En el estado de Michigan, el Instituto Cryonics tiene aproximadamente 2,000 personas vivas registradas y 165 pacientes que ya pasaron por el proceso. Y actualmente en el mundo hay más de 5,000 personas aproximadamente registradas pues para este proceso. La criopreservación de personas o de grandes animales en el momento, pues digamos que no se sabe si es reversible porque aún no lo han hecho. Pero digamos que ellos se basan como en otros organismos que sí se ha podido demostrar la persistencia, por ejemplo, en la conservación, que como que persiste la memoria de algunas especies que han hecho como experimentos. Por ejemplo, también se ha hecho en ranas que pueden sobrevivir durante muchos meses en estados parcialmente congelados en ciclos sucesivos de congelación, descongelación y así. Pero pues a pesar de esto hemos visto que en tejidos humanos se comporta de una manera diferente la crionización. Entonces digamos que están congelando las personas, pero realmente no sabemos si en un futuro cuando las descongelen todo vaya a estar bien, los tejidos y todo eso. Entonces estamos ahí como a la expectativa. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poco de los aspectos éticos, legales, los científicos, los sociales y los culturales. Entonces primero vamos a hablar de los filosóficos. Entonces, en este podemos encontrar que si la muerte no es algo que suscita, inmediatamente se para el corazón, entonces hay unas cuestiones filosóficas sobre qué es la muerte. Entonces encontramos acá un filósofo que es Thomas Donaldson, que él es defensor de la coriónica y está argumentado que la muerte es una parada cardíaca o un fracaso en la reanimación. Es decir, que esto es una justificación social para cesar los cuidados a personas o pacientes que están moribundos. Es decir, las personas no se han muerto del todo, sino que nosotros decidimos dejar de luchar por ellos. Desde ese punto de vista, la muerte legal y sus consecuencias, digamos que son una especie de eutanasia, en la cual nosotros abandonamos a las personas que están enfermas.
Por otro lado, en la religión encontramos que las opiniones éticas y teológicas más que todo me van a hablar de que si nosotros tenemos que ver esta resucitación como coriónica como un entierro o como medicina. Porque si nosotros lo vemos como un entierro, entonces debemos tener en cuenta las creencias religiosas acerca de la muerte y de la vida después de la muerte. Que la resucitación se considera imposible porque, de acuerdo con la mayoría de las religiones, solo Dios puede resucitar a los muertos. Y creen que esos avances tecnológicos van a dar validez a su punto de vista, pero teniendo en cuenta que los pacientes criónicos son recuperables y nunca han estado muertos. Por otro lado, tenemos el punto de vista social, en los que vamos a encontrar muchos obstáculos sociales. Uno de los más grandes radica en que nosotros debemos entender que están muertos esos cuerpos y que pese a que la medicina, digamos que no puede funcionar, porque los cuerpos ya murieron, ¿sí? Entonces, digamos que una de las preguntas que más nos encontramos en esta parte social es ¿por qué nosotros querríamos revivir a alguien? Entonces, en lo que más hablan es que puede interesarse en reanimar a pacientes crónicos por el valor intelectual o histórico, o porque lo pueden ver como un método de curación y recuperación de esos pacientes que están enfermos. Digamos que respecto a lo judicial, no encontré mucho. Sin embargo, pues ahí debemos de tener algo muy en cuenta, y es que cómo vamos a tener en cuenta a esas personas, si son unas personas muertas, si son unas personas vivas, si van a tener derechos, si se van a regir bajo leyes, lo cual pues aún no se ha llegado acerca de esto. Y se encontró un poco más de la criopreservación acerca de los embriones, aunque pues eso ya lo dijeron los compañeros, en el que digamos que se pone más interés la vida del embrión o si la vida o los derechos de la madre. Entonces creo que aquí en lo judicial radicaría más que todo en si esta persona que está congelada igual se considera como un sujeto de derechos, si realmente es una persona viva, si realmente es una persona muerta, si aún se puede contemplar dentro de la ley y está, digamos que adjunto e inscrito bajo las normas que hay en la sociedad. Bueno, entonces continuando como tal con lo que son las consecuencias, vamos a tener de que desde el punto de vista legal, como mencionaba Laura ahora, hay que considerar tanto lo que van a hacer estos sujetos a futuro, ¿cierto? Entonces tenemos que, antes pues de explicar un poco más a profundidad de esto, vamos a hablar como tal de lo que sucede a nivel celular en la criopreservación, ¿cierto? Entonces vamos a tener primero que ocurre en diferentes fases, pero lo que nos concierne acá son las consecuencias a nivel celular, ¿cierto? Entonces cuando ya sucede esta criopreservación inducida, pues esta lesión celular se va a explicar en función de la formación de hielo intracelular y el estrés osmótico al cual se ven sometidas las células, especialmente lo que van a hacer las membranas celulares durante la congelación. Hay doctores que proponen que una hipótesis, que es la hipótesis del volumen celular mínimo, donde se relaciona el efecto de la deshidratación producida durante la concentración de solutos y la muerte celular con la vuelta a las condiciones isotónicas después de la congelación. Entonces esto va a generar un choque osmótico. Vamos a tener también que el volumen celular mínimo se basa en que el volumen se reduce en relación al aumento de la osmolaridad extracelular, y a medida de que la célula pierde este volumen por la pérdida de agua, la compresión del contenido citoplasmático aumenta, la resistencia de la célula pues también aumenta, y por ende esta sigue perdiendo pues el volumen.
Ya al excederse esta resistencia física de la membrana, pues ya se producen unos cambios irreversibles que lo que van a afectar es la permeabilidad y pues en este caso por eso se tienen que utilizar estos crioprotectores que actúan reduciendo las propiedades coligativas de la cantidad de hielo formado a esa temperatura intracelularmente. Entonces nosotros podemos encontrar los agentes crioprotectores que van a ser sustancias básicamente hidrosolubles de baja toxicidad, podemos encontrarlo como azúcares, glucosa, lactosa, sacarosa, también pues otros que van a ser tanto penetrantes como no penetrantes dependiendo de la permeabilidad que se requiera la célula, dependiendo del proceso que se vaya a llevar a cabo, como mencionaban anteriormente, que era la parte neurológica. Entonces, hacia los penetrantes nosotros vamos a tener de que estos van a ser de bajo peso molecular y pues estos están diseñados para preservar estas células que son poco resistentes a los procesos pues, de lesión celular. El principal pues, que se utiliza es el dimetil sulfóxido y el propanediol. Ya hacia los que van a ser los no penetrantes, pues estos debido a su peso molecular, pues no entran tanto intracelularmente, pero se mantienen más en el cuerpo criopreservado. De estos, pues básicamente lo que se menciona es de que al momento de nosotros como llegar a descongelar a estas personas, se va a generar un estrés osmótico sobre las células porque, como les mencionaba, va a aumentar la osmolaridad del medio y pues la célula que va a estar inicialmente en un estado de deshidratación, pues para compensar como esta fuerza osmótica inducida durante todo este periodo de la criopreservación, pues se trata como de hidratar, pero básicamente se van a preservar unos daños intracelulares después de la descongelación de la persona a nivel celular. Entonces, pues ya podemos encontrar diversos tipos de consecuencias, tanto pues científicas, bioéticas, religiosas y de derechos humanos. Como se mencionaba anteriormente, podemos ver lo que mencionaba Laura desde la muerte del punto de vista legal. Había personas que pues mencionaban esta parte de quienes van a estar más a favor, había personas que mencionaban, o pues la literatura menciona de que el entierro se veía como un proceso de altos costos económicos, entonces preferían más bien esto o los mismos tratamientos que podían llegar a presentar las personas. Ya cuando se hablan de los derechos de estas personas, se comenta lo que es acerca pues de qué derechos van a tener estas personas después de la reanimación, dado que pues es una persona que legalmente ya aparece muerta y pues esto no ha tenido precedentes en la historia y pues sería como un avance allí que habría que realizarse. Como mencionaba Laura, cómo se ven los entierros y todo esto a nivel económico se considera en algunas partes pues muy costoso. Y pues básicamente también se tiene que tener en cuenta las partes científicas como esta parte del avance de los criopreservantes que de pronto no se han explorado muy a profundidad, entonces estos pueden no ser tan efectivos debido a la tecnología que tenemos. Entonces ya pasando como tal a las conclusiones, tenemos que pues las ventajas. Las personas que están a favor de la criopreservación pues alegan primero la declaración legal de muerte que siempre se afirma que a pesar de ser necesario esperar que el sujeto sea declarado muerto legalmente antes de iniciar el proceso de criogenización, los daños cerebrales pueden ser reducidos si se logra mantener pues al paciente como antes de llegar a este estado de la muerte. El segundo es el enfriamiento del cuerpo que si se realiza con unos procesos de pronto más lentos, unos procesos de los medicamentos inyectados con antelación, puede producir que las células se preserven más
y evitar la degradación del cuerpo. Y pues por último tenemos la tecnología actual que, si ustedes logran apreciar, estas técnicas empezaron desde 1970 aproximadamente. Entonces tenemos que mediar qué tecnología había en esa época, qué medicamentos, qué avances, versus los que pueden existir en este momento en relación a los medicamentos criopreservantes. Ya hacia las desventajas, nosotros vemos de que los cristales por enfriamiento que se producen naturalmente por las bajas temperaturas, los daños a tejidos que ya se los explicaba, que como tal a las células que van a ser más sensibles a estos daños, los medicamentos que pueden o no llegar a preservar toda la cantidad de células que se necesitan para mantener pues, a una persona en unas condiciones buenas vitalmente, y pues el envejecimiento celular, que a pesar de que la persona esté en un estado de criopreservación, puede seguir avanzando este estado. Entonces, muchas gracias por su atención. Excelente, Laura, muy chévere la presentación para todas, Laura, Sara, Juliana, la otra Laura. Me parece este tema así como de esos de ciencia ficción, todavía es muy interesante como pensar en qué podría pasar, pero todavía son cosas que pues que digamos que se escapan al conocimiento que tenemos, por lo tanto pues es muy interesante. Voy a dejarles el espacio para que alguien, si quiere participar, decir, comentar algo al grupo. Carol. Hola, Carol. Pues, hola, doctora. Pues no sé, a mí como que me conflictúa un poquito. Me conflictúa porque yo siento que cuando alguien se muere hay que hacer unos procesos, ¿cierto? Hay que hacer el proceso de duelo, de darse cuenta que la persona no está. Y yo siento que hacer también estos procesos para la familia debe de ser muy duro, porque es como quedarse ahí esperando y bueno, y si sale el tratamiento y bueno, ¿cuánto lo puedo dejar congelado? Y bueno, ¿será que sí va a volver y si va a ser la misma persona o al fin no fue tan efectiva la congelación que igual me van a decir que se murió? Entonces es como esa zozobra con el qué va a pasar, ¿cierto? Y yo siento que no se puede hacer como esos procesos de cierre y yo siento que es importante también, por ejemplo, en la salud, pues no ver la muerte como es que es la muerte y entonces qué horror la muerte, no, la muerte también es parte de la vida, es como otra forma de vida, ¿sí me hago entender? Entonces me parece muy complejo que, sí, o sea, que ya la muerte como que la desnaturalicen como un proceso que todos tenemos final, todos tenemos un ciclo y es perpetuar y perpetuar las cosas. Eso de la parte, por ejemplo, de pensar que se puede hacer con personas importantes y eso sí me parece como muy curioso, ¿cierto? Como qué más tiene esta persona para aportar, pero igual no, también pensar uno, bueno, ¿y qué pensaría la persona? ¿Qué tal que él diga, no, yo ya no quiero seguir viviendo, pues yo ya no quería que me descongelaran? Entonces sí, ese es como el aporte. Sí, me parece también, estoy de acuerdo contigo. Con respecto a bueno, primero Sara, antes de decir yo. Dale, Sara, ¿tú qué ibas a decirle a Carlos? Sí, lo que pasa es que vi un caso cuando estaba pues buscando información para la exposición que me llamó mucho la atención y es una niña de 2 años que los papás son ingenieros como biomédicos o algo así. La niña muere, deciden congelarla, dicen, es que nosotros tenemos la esperanza de que en 30 o 40 años podamos descongelarla y como revivirla y que todo siga bien. Pero entonces yo me ponía a pensar, pero ¿cómo se supone que todo va a seguir bien, entre comillas, si dentro de 40 años, o sea, ¿quién va a cuidar a la niña? La niña tiene 2 años y cuando la descongelen, los papás y las personas que se están haciendo responsables, pues ya van a estar en una situación diferente. Entonces, ¿ahí qué pasa? Sí, eso también me genera conflicto. Sí, claro, eso sería muy, ya los papás, por ejemplo, podrían estar adultos o adultos mayores, entonces uno no sabría, ella estaría al cuidado de quién. Bueno, el choque entre el
presente y el futuro, que de todas maneras es bueno, esto es muy Futurama, yo no sé si ustedes se veían Futurama alguna vez, lo han visto, pero pues es como, es un cambio de cultura, cuando 2, 3, 5, 10 años más adelante, pues es otra cosa completa, es otro planeta, prácticamente aterrizar en otro mundo. Pero pues sí, muy, muy interesante. Con respecto a lo que estaba diciendo Carol de la muerte, pues es que toda la historia de la humanidad ha girado en torno a las preguntas sobre la muerte: ¿qué es la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Si podemos regresar. Los egipcios momificaban precisamente pensando que íbamos a regresar a nuestros cuerpos momificados y por eso había que conservarlos. Hay muchísima parte, digamos, muchísima información y muchísima reflexión, muchísima discusión desde la parte filosófica, desde la parte cultural frente a la muerte, pero a nosotros como profesionales de la salud, como médicos, nos toca una cosa fundamental, que es precisamente, bueno, hasta dónde va nuestro cuidado. Nuestro cuidado va hasta que la persona se puede salvar, va hasta cuando la persona se va a morir, va hasta después de que la persona fallece, hasta dónde va nuestro cuidado, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Laura, ¿qué vas a decir? Sí, doctora, es que también se mencionaba allí, de pronto algo que se nos pasó, es el hecho de que hasta qué punto esto era asequible a todos, ¿cierto? Porque puede decirse también. que esto es como un estado de pseudo inmortalidad, entonces como que las personas que tengan para acceder a esto, entonces en dadas las condiciones que pues se despierten y que estén bien, porque pues eso es como muy, un poco irreal, ¿cierto? Un poco tangible para nuestra mente todavía. Entonces, ¿hasta qué punto, cierto? ¿Hasta qué punto esas personas que están pagando mucho porque piensan que esto es viable, que esto va a ser así? Y también lo que tú mencionabas ahora, doctora, y era el hecho de que si nosotros estamos ahora, cada hora esa persona que se congeló en 1970, esto es un mundo totalmente distinto. Entonces, pues esos choques van a ser muy... Exacto, entonces va a ser muy, muy complejo como todos estos aspectos éticos, legales, o sea, todo esto puede llegar a cambiar como todo el rumbo de las sociedades en dado caso que se dé positivamente. Uh-huh. Y otra cosa, finalmente, porque se me fue el tiempo, finalmente la pregunta por cuándo empezar a hacerlo es fundamental, porque entonces ustedes estaban diciendo, bueno, uno tiene que estar legalmente muerto, pero si está legalmente muerto, entonces hay daño celular, entonces pues ya no sirve. Pero si entonces no esperamos a que esté uno muerto, sino que sería una persona sana y la congelamos, la criogenizamos, entonces lo estaríamos matando, o es una cosa que pues no se sabe cuándo tendríamos que aplicarlo, cuándo sería adecuado, cuándo no. Si yo tengo una enfermedad, entonces estoy ya en la fase final de mi enfermedad, entonces igual mi cuerpo está dañado. Bueno, hay una cantidad de cuestionamientos que todavía son muy complejos, digámoslo así, para hacer, y las implicaciones a futuro, insistimos, como con respecto a lo de la inmortalidad, que a quienes inmortalizaríamos, como estaban diciendo también ahora, pues puede ser que sí, a las grandes mentes, pero también podemos inmortalizar a los grandes malvados del presente, y entonces, ¿qué hacemos con los grandes malvados para siempre? Eso es una cosa que tendríamos que discutir mucho, social y culturalmente, y precisamente esas discusiones bioéticas nos llevan a esas discusiones que no pueden ser solamente desde lo biológico, desde lo que se puede hacer y se tiene que hacer porque ya tenemos la tecnología, sino sobre cultural y socialmente qué hacemos con eso, que esas decisiones científicas que estaríamos tomando, qué consecuencias tendrían a nivel social, a nivel de la forma en la que entendemos la vida, la forma en la que entendemos la muerte, hasta en la parte filosófica, hasta para la parte religiosa. O sea, esto implicaría transformaciones desde muchos ámbitos que tendrían que ser incluidos en la discusión. Precisamente por eso son discusiones desde la bioética, porque tendrían que incluir a los religiosos, a los filósofos, a la gente que trabaja sobre la cultura, y no solamente desde la parte científica, que es donde uno creería que estaría como la mayor parte de la discusión, pero no se puede quedar solo allí. Muy interesante, las felicito, me gustó mucho también la presentación, no se les olvide
que me tienen que enviar las presentaciones y si quieren en la plataforma o si quieren me la mandan al correo, no hay problema. Empezamos con el tercer grupo para que alcancemos a hacer la presentación bien completica. Bueno, buenos días. A nosotros nos correspondió el primer tema grande, que era The Beginning of Life, y de eso pues elegimos hablar sobre la fecundación in vitro. Entonces, pues mi grupo está conformado por María José Clavijo, por Juliana Durán, por Kevin Valdés y por mí, Yuriendra García. Nosotros hicimos el abordaje pues desde un caso clínico, entonces vamos a empezar primero con una breve introducción y luego ya vamos a ver un caso clínico. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces, primero, pues les voy a hablar un poco sobre qué es la fecundación in vitro. Esto es un procedimiento de reproducción asistida en la que se trata de conseguir que un espermatozoide, ya sea de la pareja o de un donante, fecunde al óvulo fuera del cuerpo de la mujer en un laboratorio. Una vez logrado él o los embriones, el médico lo transfiere directamente al útero para tratar de obtener un embarazo. Y esta tiene varias etapas. Entonces, primero hacen una estimulación ovárica que consiste en inducir una ovulación múltiple mediante la administración de medicamentos hormonales a la mujer y conseguir una producción folicular múltiple. Entonces, cuando han alcanzado tamaños de los folículos de 17 a 21 milímetros, se programa una punción ovárica para la recuperación de ovocitos, que sería la etapa 2. Que es la punción ovárica. Entonces, para esto se necesita el desarrollo de al menos 3 folículos mayores de 16 milímetros. La estimulación se realiza con hormona liberadora, perdón, con hormona gonadotrópica coriónica humana, que viene también en forma inyectable y se llama Ovitrel. Y entonces la punción ovárica es una intervención ambulatoria que se realiza con la paciente sedada y a través de una punción vaginal dirigida pues por ecografía se extrae el líquido folicular y esta va a ser enviada al laboratorio para la clasificación de los ovocitos. La tercera etapa es ya la fertilización como tal, que consiste en fecundar de modo artificial en el laboratorio los ovocitos obtenidos en el proceso anterior. Y ahí pues el biólogo o el médico pone en contacto con aproximadamente 100.000 espermatozoides previamente seleccionados y deja que la fecundación se produzca sola. Esa es una manera que es la fecundación in vitro convencional. O también está otra técnica que es la microinyección intracitoplasmática, en la que se trata de introducir el espermatozoide por una microinyección dentro del ovocito. Y pues la aplicación de una técnica o de otra depende de las características del semen. Entonces estos ovocitos luego se guardan en un medio de cultivo en el incubador, con un ambiente controlado de temperatura, humedad, oxígeno, y al día siguiente se comprueba si los ovocitos fueron fecundados. Y ya luego la última fase, la fase 4, es la transferencia de los embriones, en la que se transfieren al interior del útero del segundo al quinto día tras la punción ovárica. Bajo control pues, de ecografía y se hace introduciendo un catéter de transferencia. Siguiente. Bueno, entonces ahora sí le vamos a comentar sobre un pequeño caso clínico. Y esta es una paciente de 34 años de edad que fue referida a un procedimiento de fecundación in vitro por una infertilidad secundaria de 4 años. Ella tenía un diagnóstico de endometriosis y 2 cirugías previas, así como antecedente de tratamientos de baja complejidad de 3 inseminaciones in vitro intrauterinas en otras clínicas de fertilidad fallidas. Siguiente. Bueno, entonces, pues primero se realizó lo de la fase de estimulación ovárica con gonadotrofinas con dosis de 300 microlitros diarios por 8 días consecutivos. Y a partir del día 8 se recibió antagonista de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Finalmente, pues se dio la maduración ovocitaria gracias a
a la hormona gonadotrópica coriónica humana que les decía, que viene inyectable y se llama Oidrel. Luego se realizó pues la punción ovárica y la aspiración folicular a las 36.5 horas posteriores a la administración de ese medicamento, y se obtuvieron 15 complejos cúmulo, corona, ovocito, que fueron incubados en un medio bajo aceite a 37 grados centígrados. Siguiente. Luego de 3 horas fueron decumulados y se microinyectaron, porque esta se realizó por técnica de microinyección, 13 ovocitos que estaban en metafase 2. Y a partir de ese momento fueron cultivados en un medio bajo un aceite en una placa de cultivo a 37 grados centígrados. Y estos pues fueron evaluados a partir del tiempo de inyección, observando los pronúcleos, la duración del ciclo celular, el tiempo de la división sincrónica completa, el tiempo de inicio de la blastulación. Y finalmente, 2 ovocitos no se fecundaron y un ovocito resultó citolizado. Y para el seguimiento del desarrollo se realizó en 10 cigotos que fueron cultivados hasta el 5.º día post-inyección, y de estos solo se transfirieron 2. Y para la selección se basó en las características morfológicas de los blastocistos, transfiriendo los de mejor calidad. Esta transferencia se hizo con un catéter, y para el glúteo fue con progesterona micronizada vaginal en una dosis de 600 miligramos por día, y se le dio pues esta dosis hasta el 2.º mes del embarazo. Entonces ya cuando se logró el embarazo, este fue evaluado por cuantificación sérica de la subunidad beta de la hormona gonadotrópica coriónica humana con un valor de 198 microlitros. Y luego se confirmó el embarazo por una ecografía transvaginal con la presencia de saco gestacional y latido cardíaco. Y pues finalmente este embarazo se logró llevar a feliz término. Siguiente. Bueno, el objetivo de la fecundación in vitro, siguiente, es conseguir embarazos en parejas que tienen problemas de fertilidad. Siguiente. Bueno, ya hablando de los medios, las personas o animales involucrados como tal en este tipo, en esta fertilización in vitro, pues refiriéndonos al caso, siguiente por favor. Entonces, en primera instancia, pues se tiene que tener una completa disponibilidad de un óvulo. Como sabemos, pues los óvulos son las células femeninas que son producidas por los ovarios. Estas se desprenden aproximadamente cada 28 días y permanecen fértil aproximadamente durante 24 horas después de que se genera su descenso al útero en las trompas de falopio. Si este óvulo es fecundado por un espermatozoide, pues se va a convertir en un cigoto y se va a dar el comienzo de un embarazo. Ya cuando hablamos del embrión, pues es como tal un ser vivo que está en las primeras etapas del desarrollo. Este es pues obviamente desde la fecundación y se da hasta que adquiere como tal las características como tal de la especie. El cultivo de embriones dura entre 5 y 6 días y pues como tal se proporcionan condiciones de cultivo necesarias para que los embriones tengan crecimiento normal en cada fase. Y simultáneamente se observan y se analizan como tal el desarrollo para poder evaluar cuál es la calidad de estos. Siguiente, por favor. Entonces, en este caso como tal, estaban probando unas nuevas incubadoras con un sistema que se llama Time Labs, o también llamada Endoscope, que son unas incubadoras que pues, sirven para esta reproducción asistida, y es una técnica como tal revolucionaria en el mundo de la embriología. Esta pues tiene muchas ventajas, ya que permite mejorar pues de una manera amplia el proceso tanto de selección como el diagnóstico de los embriones que son fertilizados en el laboratorio, desde el estado inicial hasta que se logra ya como tal pues el desenlace. Esto funciona con unas microcámaras que toma pues unas fotos, hace unas tomas de alta resolución cada 5 a 10 minutos. Y esto lo hacen 5 a 7 planos focales que son compiladas para generar como tal un video. Siguiente, por favor.
Entonces, el registro visual permite entonces la evaluación de los eventos morfológicos y genéticos del desarrollo. En la imagen de la derecha podemos ver los embriones en la parte superior al inicio del cultivo embrionario y en la parte inferior al final del cultivo embrionario, donde se pueden ver, pues, se notar los cambios que se obtuvieron teniendo pues como tal las fotos. Siguiente, por favor. En el proceso como tal, cuando se observan, lo que explicó mi compañera Yuri, se observan al menos 2 folículos, se realiza entonces la aspiración folicular y pues se da una administración de una hormona. En este caso particular, para este caso clínico, se obtuvieron 15 complejos que se denominan cómulo, corona, ovocito, y estos fueron incubados en un medio que se denomina Global Total for Fertilization. Para pues determinar si se realizó como tal la implantación, se confirma el embarazo por ecografía transvaginal, pues obviamente si hay presencia del saco gestacional y si se genera entonces el latido cardíaco del feto. Siguiente, por favor. También entonces, en cuanto a este aspecto, están involucrados el equipo médico, los embriólogos encargados como tal del proceso, todos los medicamentos que los mencionó mi compañera Yuri y los equipos necesarios que se puedan necesitar para dicho proceso. Siguiente. Bueno, en cuanto a los posibles resultados, vamos a evaluar las implicaciones a nivel científico, social y cultural. Siguiente, por favor. Entonces, el resultado esperado que se pretende es lograr un embarazo tras la realización de una transferencia de embriones que son seleccionados por los parámetros morfocinéticos, es decir, por el tiempo y por la sincronía de la división celular que se observó en los equipos que nos comentó el compañero, y con el uso de un sistema especial lograr detectar esos cambios según las fotos y elegir el embrión que está mejor desarrollado para hacer la implantación. Lo más importante aquí es la calidad embrionaria. Por eso se selecciona al que tiene las mejores características morfológicas en desarrollo, en concordancia con el desarrollo embrionario. También es importante la dotación cromosómica por parte de la madre y por parte del padre que impliquen que no tengan anomalías. Y se debe considerar también que este resultado puede presentar otro tipo de anomalías que se den al nacimiento, pero que no han sido previstas como tal, o sea, que se den errores en la división celular y que el resultado se evidencie al final del embarazo. También el resultado esperado puede ser la superación de situaciones de infertilidad y se considera la criopreservación para un uso futuro que puede ser tanto para nuevas mujeres o para la misma mujer que no ha logrado quedar en embarazo en el primer ciclo. Estos tienen un éxito cuando las mujeres son menores de 35 años, alrededor del 43%, y mayores de 42 años tienen la tasa de embarazos cae a un 4%. Siguiente, por favor. Bueno, en las implicaciones sociales, entonces vamos a ver que esto permite que los hijos sean deseados. Entonces, conformar una familia con un hijo deseado evita el maltrato infantil, el maltrato psicológico. También lograr esta transferencia de los embriones logra que la tasa de éxito en las posibilidades de embarazo múltiple sean mayores. Entonces, estos embarazos múltiples se pueden relacionar con un riesgo de aborto, de complicaciones obstétricas, de nacimiento prematuro y de morbilidad neonatal, que debería ser evitada. Por eso hoy en día científicamente se habla de que lo ideal es que no se den estos embarazos múltiples, sino que se logre la implantación de un solo embrión como tal. Bueno, dentro de otras implicaciones sociales tenemos también que a pesar de que sea un solo embrión, se puede presentar un parto prematuro, bajo peso al nacer y algunos defectos congénitos que no estuvieran contemplados por anomalías de los padres. Y sumado a todo esto, pues la pareja pasa por un estrés tanto financiero, porque son procesos muy costosos que todavía no están regulados, como les voy a comentar posteriormente, pasa por un estrés emocional, por depresión
Y también debemos considerar que esta criopreservación se pueden congelar los embriones hasta por 5 años. Después de esos 5 años, la pareja debe decidir si ya los desechan o si vuelven a intentar con el proceso. Siguiente, por favor. Bueno, a nivel científico, entonces, como les comentaba, lo ideal es evitar el riesgo de los embarazos múltiples. Por ello, hay que tratar de que las nuevas técnicas se basen en elegir solamente a un embrión y que no se tengan que implantar más de 2 o 3 que pueden pues, desarrollar todos los riesgos que les comenté. También vemos que se presenta un mayor riesgo de epigenética, que son los estudios de los mecanismos que regulan la expresión en los genes y que ayudan a esa marcación genética. Tenemos que considerar que esta criopreservación de los embriones puede ser una ventaja para el paciente que no ha logrado concebir en el primer ciclo. Entonces, al congelar los embriones van a poder reintentarlo y lograr un segundo embarazo sin tener que pasar nuevamente por el proceso de la estimulación, de la extracción y de la fecundación. Solamente sería el proceso de la implantación. Si la pareja no quiere someterse al segundo ciclo, entonces puede decidir si donar los embriones para investigación o que sean destruidos, cosa pues que culturalmente tiene mayores implicaciones porque las personas consideran que, algunas personas consideran que la vida va desde la fecundación. Otras, y como lo dice la ley, va a partir de los 14 días después de la gestación. Entonces, si desechamos un embrión es como que estamos matando a un bebé, como lo podría considerar algunas personas. Y también es importante considerar que esta manipulación de los gametos y de los embriones podría dar la aparición de muchas mutaciones y de síndromes que no estaban contemplados, como el de Beckwith-Wiedemann, que se caracteriza por un nacimiento prematuro, por tener una lengua más grande de lo normal, por tener una mayor susceptibilidad a tumores, a defectos respiratorios, y afecta solamente a 1 de cada 12.000 recién nacidos, pero se ha observado que los niños que nacen por estas técnicas pueden tener mayor relación y mayor predisposición a este síndrome. También cabe la posibilidad de que se presenten alteraciones en la regulación del crecimiento y en el desarrollo posterior a cánceres pues, que no estaban previstos. Siguiente, por favor. Y a nivel cultural, como les comentaba, pues principalmente es un tema que se enfrenta a la defensa de la vida humana, porque algunas personas consideran que estamos matando a un niño que pues podría haber sido implantado en el útero. Otras consideran que se pone en peligro la humanidad por estos experimentos genéticos en embriones y que no hay un respeto por la naturaleza y por el ser humano. En cuanto a la regulación a nivel político, vemos que en Colombia las leyes están un poco atrasadas en cuanto a la regulación, porque solamente el artículo 42 de la Constitución Política establece que estos hijos que sean procreados por una asistencia científica tienen los mismos derechos y deberes que los demás hijos que hayan sido procreados de forma natural y que la ley debería reglamentar este tipo de derechos y de deberes y de los derechos de los padres para poder optar por esta fecundación. Pero solamente, siguiente por favor, solamente hasta el año 2020 la Corte Constitucional ordenó que estas prácticas puedan ser realizadas por medio de la EPS, debido a que 5 mujeres colocaron tutelas porque sus EPS les habían negado pues, el proceso de la fecundación. En este caso, esas 5 acciones de tutela lograron que la Corte dijera que como el Ministerio dice que se debe regular el acceso a los tratamientos de infertilidad mediante técnicas de reproducción humana asistida, entonces que esto debía ser garantizado a las personas. Pero para poder ser garantizado, siguiente por favor, pone como un tipo de reglamentación o de pautas que se deben cumplir, lo cual pues de alguna u otra manera también transgrede los derechos normales, porque por ejemplo dice la persona o pareja debe encontrarse en un rango de edad, porque como les comentaba, después de los 42 años se disminuye la tasa de los embarazos a un 4%, entonces es muy probable que todo ese proceso fracase y son procesos muy costosos. Como segundo punto, el proceso de la fertilización in vitro debe ser prescrito por un médico de la EPS. Es necesario que se hayan agotado todos los procedimientos anteriores alternativos antes de llegar a la fecundación in vitro.
el médico tratante debe indicar el número de ciclos que van a realizarse, o sea, máximo puede tener 3 intentos, y después de esos 3 intentos no, ya la mujer pues no puede seguir intentando con el proceso. El médico, también la persona o la pareja debe carecer de la capacidad económica de tratamientos, y este es el que me parece como más triste de todos, porque en ninguna parte de la Constitución o de las leyes colombianas se menciona que una pareja que no tenga los costos para tener a sus hijos, pues no deberías tenerlos de forma natural. Porque una pareja que no tenga los costos o que tenga la forma de pagar este proceso debería asumirlo si en realidad no se le pide a la otra pareja que tiene que mantener con qué mantener a sus hijos. Si igual son hijos que van a llegar de la misma manera. Bueno, es necesario también que la persona que solicita el procedimiento no haya tenido hijos anteriores, y se debe demostrar que la ausencia de este procedimiento vulnere o transgreda los derechos fundamentales de la pareja que lo está solicitando. Siguiente, por favor. Bueno, ya en cuanto a las posibles consecuencias, tanto positivas como negativas a corto y a mediano plazo, pues tenemos que vamos a tener que, para poder realizar una fecundación in vitro, antes la pareja debe pasar por una serie de evaluaciones para ver que se realice pues de la manera adecuada. Entonces, pues tenemos que previamente se realizan estos exámenes en la mujer y en el hombre. En la mujer podemos tener que se realiza una revisión ginecológica con citología y ecografía vaginal con recuento de los folículos ováricos. También se hacen pruebas para determinar que la reserva ovárica se encuentre adecuada. Unas pruebas de transferencia, o sea, pedimos como pruebas, es una prueba fina y pues que es flexible con una cánula que se pasa pues a través del útero para así conocer la longitud del útero, su dureza, su dirección, para ver si están de forma adecuada para poder implantar un embrión. Ya como tal, también se hace una analítica general de la sangre con un hemograma, con bioquímica, con pruebas de coagulación. También se realiza una analítica hormonal y una serología de sangre para detectar si hay presencia de virus como la hepatitis B, como la hepatitis C, como la inmunodeficiencia humana, sífilis. Y también se le realiza una mamografía a la madre a partir pues de los para poder ver si está en las condiciones para darle una debida, una adecuada parte de la lactancia a su bebé. En el hombre se puede realizar un semiograma y una serología de sangre también para detectar virus de la hepatitis, de la inmunodeficiencia humana y de la sífilis. Entonces ya como tal, en los beneficios que tiene esta fertilización in vitro, tenemos que pues permite el diagnóstico también de la función y la reserva ovárica pues de la mujer que va a ser llevada pues a la inseminación. También tenemos unas que a medida de que se han ido instaurando estas técnicas ha aumentado su tasa de éxito. Y pues, aunque también esto tiene que ver con algunos factores, como lo son la edad, algunos problemas médicos que puede tener la paciente, también tenemos que pues es como una técnica segura y cómoda para la mujer, y pues que no requiere un periodo de cuidado después de realizado. Ya como tal, en los riesgos de la fecundación in vitro, pues tenemos el síndrome de la hiperestimulación, que pues es una complicación a corto plazo, que pues se puede iniciar durante la estimulación con las gonadotropinas o durante la etapa inicial del embarazo. Esta puede ocurrir en el 5% pues de las veces, y pues consiste en lo que es un dolor abdominal, alteraciones hemodinámicas, ascitis y congestión ovárica. Y pues la mayoría de las veces sobre este síndrome de hiperestimulación se resuelve de 8 a 10 semanas, ¿sí?
También podemos tener que la mujer puede tener nacimientos múltiples, lo cual pues genera un riesgo mayor a la mujer. También puede haber la presencia de un embarazo ectópico y pues otras consecuencias que pueden tenerse es una restricción del crecimiento intrauterino, una muerte perinatal, un parto prematuro, un bajo peso al nacimiento y otros como por ejemplo la diabetes gestacional, una placenta previa, una preeclampsia y ya como tal la muerte del feto. Bueno, entonces, ¿cuáles creemos que pueden ser las ventajas y desventajas de una fertilización in vitro? Entonces, pues tenemos que, como ventajas, tenemos que la fecundación in vitro nos permite, pues, a muchas parejas que no pueden tener sus propios hijos, pues, es la dicha de ser padres. La fecundación in vitro es un método que se emplea desde hace ya varios años y debido a esto, pues, ya su tasa de, ay, ¿cómo se dice? Pues su tasa de, como de, ay, se me olvidó cómo se dice. De éxito. Complicaciones. Sí, su tasa de éxito pues ya es mayor y pues las complicaciones se han reducido con el paso del tiempo. La utilización de casos de infertilidad, así como existen problemas en la causalidad del esperma y pues el tratamiento facilita a las parejas una opción de examinar a los embriones. Y ya como tal, en las desventajas tenemos que pues esta lamentablemente pues es costosa. Las tasas de éxito pues varían también dependiendo de la edad y del estado de salud de la paciente y pues aparición de posibles efectos secundarios en la embarazada y en el feto. Ya a manera de conclusión como tal del caso clínico que les presentamos, pues este es el primer reporte. Este fue un caso que se dio en Perú y mostró resultados óptimos de la utilización de las incubadoras con este sistema TL para realizar los procedimientos de reproducción asistida. Y pues obviamente sirve para futuros casos que permitan establecer tanto algoritmos y la predicción de embarazos que tengan éxito. Siguiente, por referencias bibliográficas. Y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Entonces, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa, alguien del grupo. Bueno, entonces en estos, digamos en el tema de la fecundación in vitro, siempre hay diferentes tópicos que son importantes a tener en cuenta y los que más producen, digamos, dilemas éticos relacionados están en el screening, o sea, como en el tamizaje que se le hace a los embriones o cuando antes de implantarlos, porque dependiendo de ese screening que se hace, pues entonces vamos a hacer screening teniendo en cuenta enfermedades, teniendo en cuenta posibles patologías que se puedan presentar, o incluso podemos tener ese tamizaje para cosas que nos puedan parecer, digamos, deseables o indeseables en las futuras generaciones. Entonces ahí hay un dilema muy interesante frente a cómo se hace ese tamizaje, qué se permite implantar y qué no, y cuánto, digamos, estaríamos dispuestos a hacer una especie de eugenesia, es decir, de solamente implantar cierto tipo de embriones o de características deseables en los embriones y cuándo no. Entonces ahí habría un dilema muy interesante frente a estas fecundaciones in vitro. El otro dilema frente a las fecundaciones in vitro es todos los procesos que se tienen que hacer previos, como nos lo mostraron en la parte legal, que me pareció muy interesante. Dentro de la parte legal, pues dependen de las legislaciones de los países, de qué tanto han discutido sobre ese tema, qué tanto acceso hay en esas poblaciones a las fecundaciones in vitro o a las fertilizaciones. Y
Dentro de ese tema de acceso, pues volvemos a lo mismo que habíamos mencionado con el primer grupo, pues quién tiene acceso y quién no, porque a unos sí y a otros no, si se permitiría, por ejemplo, dentro del plan obligatorio de salud o no, porque son tratamientos de alto costo y de muy bajo, digamos, efectividad, porque no se puede garantizar mucha efectividad, depende de los rangos de edades. Si lo combinamos con el tema del primer grupo, pues se supone que en el rango de edad de mayor es donde yo quiero pues tener bebés y no puedo precisamente. Entonces, pues, y a esa edad, a esas edades es menos efectiva. Entonces ahí hay un, digamos, un riesgo-beneficio o un costo-beneficio que es bien difícil de sopesar en esa parte. Y qué tantos, digamos, cigotos o embriones se ponen ahí a cultivar, y si yo solamente voy a transferir 2 o 3, ¿qué hago con el resto? ¿Los voy a guardar allá? Ustedes decían ahí que la parte legal se tienen un tiempo restringido, pero luego para muchas personas eliminar un embrión es hacer un aborto, y eso entonces tiene unas implicaciones, por ejemplo, jurídicas, por ejemplo, religiosas, que habría que discutir más ampliamente dependiendo de si se ha escogido, digamos, ese dilema en torno a esa discusión. Entonces, pues muy interesante el caso y eso. eh, y hay, digamos, diferentes dilemas que se deben como profundizar mucho más. Bueno, terminamos justo a tiempo. Dentro de 8 días tenemos 4 grupos, entonces vamos a tener que ser un poquito más estrictos, o yo, que soy la que es menos estricta, vamos a tener que ser más estrictos con el tiempo para que nos alcance toda la sesión, porque miren que con estas 3 justo nos dio el tiempo suficiente, entonces es posible que para el otro grupo vayan a tener que hacer las presentaciones un poquito más cortas, por lo menos 15 minuticos, 20 máximo, para que se pueda hacer como la conversación, la discusión, y se dé paso al siguiente grupo. Voy a pedirles que nos conectemos muy tempranito a las 8, bien puntuales, para que podamos también aprovechar ese tiempo y no empecemos tan tardecito, para que aprovechemos todas las 2 horas para las presentaciones de los siguientes grupos. ¿Tienen algún comentario, alguna cosa adicional que quieran decir? Doctora, una preguntita. La presentación se sube a Ecotic, una sola persona y ya. Sí, una del sola grupo. persona. Sí, una sola persona. O si quieren me la mandan al correo, también puede ser, no hay problema. Doctora, ¿me puede regalar el correo, por favor? Mi correo es dm, ya se los voy a escribir acá, dmcurtidor@uniquindio.edu.co. Ahí está en el chat, para que lo guarde. O ahí en el Moodle también aparece el correo de contacto mío. ¿Listo? Bueno, que les vaya muy bien en su serie, lo que tienen hoy, que todo les salga muy bien. Muchas gracias por la participación, por estar aquí presentes los que vinieron a la clase, y nos vemos entonces dentro de 8 días. Gracias, doctora. Bueno, chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.